Gracias, Señor. Wow. ¿Cómo están, iglesia? ¿Seguros? Pues ahora vamos a ser más bendecidos con la predicación de la palabra. ¿Cuántos están listos para la palabra? ¿Cuántos realmente anhelan una revelación de la palabra esta noche? Yo la anhelo, niña. Y deseo que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que nos alumbre los ojos del entendimiento y que salgamos por esas puertas distintos. Esa ha sido mi oración por los últimos días, desde que supe que tenía el privilegio de compartir la palabra hoy. Y hoy quiero tomar un tiempo para compartir de la persona del Espíritu Santo, de una manera, de una perspectiva algo diferente. Y yo solamente te pido que abras tu corazón y que dejes que el Espíritu Santo haga en ti lo que Él necesita hacer en ti. Como te dije la vez pasada, mi compromiso va a ser desde ese momento en adelante compartirte mi corazón, pero también lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios nos enseña. Y de esta persona del Espíritu Santo tan maravillosa, que anhela ser nuestro confidente, nuestro consuelo, nuestro consolador, nuestro guía, nuestra ayuda, es de quien quiero hablarte hoy. Y quiero empezar en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versos 1 y 2. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Te leo la Nueva Traducción Viviente. Y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Pero sentí una necesidad de indagar un poco más a fondo e ir a la raíz de todo lo que se escribió acerca de este momento y en el origen de cómo se escribió y cómo fue que fue compartido. Y me topé en el internet con una Biblia que se llama Kadosh, que es israelita mesiánica. Los judíos mesiánicos son aquellos que creen en Jesús como el Mesías. Y te quiero leer lo que dice esa versión. Ojo, como siempre te lo he enfatizado, no quiero meterme en asuntos teológicos ni raíces para siempre ir en esa dirección, sino para entender realmente lo que Dios quiere hablarnos acerca de lo que se predique en ese momento. Y la versión Kadosh de esta palabra dice que en el principio, y hace referencia a Dios con estas palabras: Elohim Aleph Tav. Si me ayudas, Perlita, a ponerlo ahí, por favor. Quiero solamente tomar un momento para entender qué significan estas palabras. Dice: creó los cielos y la tierra estaba invisible y sin terminar. Fíjate lo que dice esta versión. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas, refiriéndose al Espíritu Santo. Ahora, estas palabras que te mencionaba, Elohim Aleph Tav, en la raíz significa lo siguiente. Significa que esa palabra Elohim se refiere o se traduce como dioses. Por eso es que yo hacía tanto énfasis la vez pasada en que cuando se refiere a este momento en la historia de la creación, estaban los tres: Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo. Y el origen lo deja claro, que estaban en ese momento las tres personas de la Trinidad. Las tres personas estaban ahí. Y dice, y dependiendo del contexto, y Aleph Tav se refiere a la letra Aleph y a la letra Tav. Estas dos letras de este alfabeto significan el principio y el fin. Eso nos deja saber que el Dios que estaba presente en la creación, en el mero inicio, en el comienzo, que como veíamos antes era ese pasado sin fecha, nos deja saber que esos dioses, siendo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno, estaban en ese mismo lugar, y estas personas son el principio y el fin de las cosas. ¿Te imaginas lo que nos está dejando claro esta palabra? Nos está dejando saber que el Dios que tú y yo acabamos de alabar y acabamos de adorar está desde el principio y va a estar hasta el final. Que no es una promesa vacía, que no es una persona que no tiene un interés de cuidarnos a lo largo de la eternidad como lo que somos, como suyos.
Por eso es que quiero tomar este poco de tiempo para dejar clara esta raíz. No quiero que nos adentremos cada vez en todo esto, pero sí que podamos entender lo que Dios nos está hablando. Los dioses, siendo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, estando desde el principio y hasta el final. Esta palabra Elohim en el español, en la Biblia a menudo se usa para referirse a Dios, fíjate bien, en su capacidad de creador y gobernante, destacando su poder y autoridad. Nos deja claro quién es Dios, las cualidades que Dios tiene de creador y gobernante, no de un Dios que nos inventamos de la nada, sino aquel que lo creó todo y que es capaz de crear de la nada absolutamente todo y ser el gobernante de esa creación. Las palabras Aleph Tav juntos representan la totalidad o el universo. Si te fijas lo que Dios quiere hablar hoy, esta persona del Espíritu Santo es tan importante que tú y yo la conozcamos. Porque no lo saca la ecuación, no lo saca la palabra de la ecuación. Reconocemos fácilmente a Dios Padre, a Dios Hijo, pero no siempre fácilmente reconocemos al Espíritu Santo. Han habido ocasiones que el Espíritu Santo se está paseando y muchos de nosotros ni nos damos cuenta. Por eso es que me interesa esta noche es que lo conozcamos como Él desea ser conocido para nuestra vida. Como Él desea presentarse a nosotros a través de la Escritura, a través de la palabra. Porque cuando tú y yo conocemos al Espíritu Santo, todo el panorama cambia. Y toda nuestra vida se transforma. Ahora, en el segundo versículo refiere al Espíritu Santo como el Ruach de Dios. Esa palabra Ruach significa aliento, significa viento, significa Dios. Y quiero hacer énfasis en esto porque este espíritu que nos está presentando la Escritura no es menos importante que Dios Padre y que Dios Hijo. Es el poder de Dios en acción. Y es ese viento que viene con nosotros y que podemos incluso percibir y que nuestro espíritu está anhelando y está esperando que ese Espíritu de Dios se pase para conectar con Él y dejar y permitir que las cosas suceden para nuestro beneficio y para nuestro favor. Ese Espíritu Santo, ese viento que sopla, a veces tan apacible, pero en otras como en el aposento alto tan estruendoso, es el mismo. Y desea y tiene el anhelo de que tú y yo lo conozcamos como realmente Él lo es. Ese Ruach de Dios, este aliento de Dios, se refiere precisamente a ese aliento que es el poder que anima a la creación. Cuando en ese momento está creando al hombre, lo forman de la tierra, dice que Dios sopló aliento de vida en esa creación. Es el Espíritu Santo que sopló Dios en cada uno de nosotros. Por eso ese vacío que nosotros tenemos de repente, que no nos deja en paz, esa es la única pieza del rompecabezas que se llama Espíritu Santo, que nos va a completar, que nada más lo va a poder hacer. Y es tan vasto lo que nosotros podemos conocer y hablar del Espíritu Santo como lo es hablar del Padre y hablar del Hijo. Y debemos entender una vez por todas, iglesia, que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo. Es la misma esencia de los tres, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Necesitamos conocerlo en otra manera. Es la fuerza creadora. El Espíritu Santo es ese poder que Dios usa para crear el universo y dar vida a los seres vivos. Es la llenura del Espíritu. Se refiere a la experiencia de ser guiados y capacitados por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Ve, muchos de nosotros lo sabemos, pero no lo experimentamos.
Sí, sabemos que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo, viene Dios Padre a morar en nosotros, pero no nos tomamos tiempo para conocerle y para poder tener estas experiencias con Él. ¿Cuántos aquí estuvimos en el avivamiento? Se movió maravillosamente. Platicando en casa, yo hablaba con Brenda y me decía, es que nunca habíamos tenido un avivamiento como este, donde Dios nos llevó de la mano paso a paso, comenzando por una sanidad y una liberación en el interior. Y esa cosa fue escalando hasta que nos voló la cabeza el Espíritu Santo con lo que estaba haciendo aquí. Pero tenemos que tomar tiempo para conocerlo. No podemos dar por sentado solamente que es aquel que vino en aquel aposento alto y que hizo un ruido como de un viento recio y que luego se apareció sobre las cabezas de los que estaban ahí en forma de llamas de fuego. Sería encasillarlo. Hay tantas escrituras que nos dejan saber la personalidad y las cualidades características de esta persona que es Dios, llamado Espíritu Santo, que podríamos hablar por tanto tiempo con la única finalidad de llegarle a conocer. Pero así como es Dios, no lo vamos a terminar de hacer. Si me sigues hoy, hablando de la Trinidad, es que ellos tienen la misma esencia: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo Dios. En aquel episodio donde Moisés se encuentra con el arbusto ardiente, con la zarza, dice la palabra que de esa zarza ardiente vino una voz. ¿Quién sería el que habló? ¿Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Simplemente Dios. Elohim. Los tres. No podemos encasillar la voz en uno solo. No podemos determinar cuál de las tres personas de la Trinidad fue la que habló, sino Dios mismo hablando en su conjunto para dejarle saber a ese hombre Moisés y no le quedara duda alguna. Si seguimos más adelante, entendemos muchas cosas del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es el sello de Dios para todos nosotros. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, verso 13: en él también vosotros, la versión Reina Valera, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Es el sello que Dios nos pone para identificarnos como suyos. Y yo oro a Dios que podamos entender realmente lo que Él nos está hablando. Ese sello que nos identifica allá afuera, ese sello que nos marca como diferentes, eso es lo que sale de nosotros hacia el exterior y les dice a los demás que somos diferentes. Para aquellos que les han preguntado: yo no sé lo que tú estás haciendo, yo no sé qué tú estás experimentando, pero te noto diferente. Yo no sé qué es lo que tú te has puesto, lo que tú te has tomado, pero eres diferente. Ese es el sello de Dios que está siendo notorio en tu vida: el Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: y ahora ustedes, los gentiles, los que antes no tenían un pacto con Dios, los que no eran del pueblo de Dios, también han oído la verdad. Nosotros cabemos ahí porque no somos judíos. Los que hemos oído la verdad también. La buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es esencial para nuestra vida, sobre todo como creyentes. Una de las principales acciones que hace el Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. Una de las principales cosas que el Espíritu Santo es revelarnos y dejarnos saber lo que la palabra dice para nuestra vida. ¿Se acuerdan lo que estudiábamos y veíamos la última vez que predicamos acerca de la palabra?
que es Cristo, la persona del Señor Jesús. Él es el que nos revela quién es Cristo para nosotros. Gracias por ese amén. El Espíritu Santo es la promesa que Jesús le dio a los que creían en Él y lo siguieron, a sus discípulos, a sus apóstoles. Juan 14, 16 y 17 dice la palabra: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Hablaba con los discípulos y les dejaba saber que el día en que los iba a dejar, o que Él iba a regresar al cielo, a la diestra de Dios Padre, estaba cerca. Pero les hizo esta promesa, que no les dejaría solos. Juan 14, versos 16 y 17, que el Padre, a Él le pediría al Padre que enviara otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre, les dijo. Me refiero, verso 17, al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Presta atención a lo que dice Jesús. Jesús, en otras palabras más digeribles, les estaba diciendo: el Espíritu Santo, esta tercera persona que necesitan conocer de lo que somos Dios Padre, lo que soy yo, y que Él viene a completar esta Trinidad, tres en uno, dioses en un solo Dios. Él les va a revelar toda la verdad. Él les va a dejar saber quién soy yo. ¿O tú crees que en 3 años los discípulos y los seguidores de Cristo lo iban a conocer por completo? No, es imposible conocer al Eterno en 3 años. Es imposible conocer toda la palabra en 3 años que caminaron con Él. Y si le suma a usted que en esos 3 años, esos 12 discípulos que caminaron con Él eran 100% humanos, como usted y como yo, que también se equivocaban, que también dudaban, que también pensaban lo que tenían que hacer y lo que tenían que decir y cómo responderle al que todo lo sabía. ¿Sí me sigue? Que había de todo entre las filas de los discípulos, hasta un criminal, hasta un sicario había entre los discípulos de Jesús. Pescadores, recaudadores de impuestos, sicarios, siguiendo a Jesús, a la verdad. Y les dice en este pasaje: el Espíritu que mi Padre enviará, Él los va a guiar a toda verdad. Él les va a enseñar todo acerca de mí. Él les va a dejar saber todo acerca de mí. Les va a revelar quién soy yo. El mundo no puede percibirlo. Fíjate qué tan interesantes son estas palabras. Aquellos que no tienen una comunión con Dios, aquellos que no han abierto su vida al mensaje de salvación a través de Jesucristo, no lo pueden conocer al Espíritu Santo. Por eso es que todo lo que el Espíritu Santo hace entre nosotros es una locura. Por eso todo lo que el Espíritu Santo nos mueve a hacer es una locura. Si te acuerdas, ese aliento de vida en nosotros es lo que nos anima, lo que nos mueve. Es eso que Dios hace en nosotros, lo que provoca, el Espíritu Santo provoca que nosotros reaccionemos a lo que Dios está demandando de nosotros. Y cuando lo hacemos, ¿qué sucede? Milagros suceden. Cosas sobrenaturales operan en nuestro ambiente. Muchos han preguntado por qué la gente camina aquí adentro. La historia ya la saben. Por aquella mujer que recibió un milagro cuando comenzó a hacerlo en aquel edificio. Muchos agarraron la revelación. Dijeron: si Dios lo hizo para ella, lo puede hacer para mí. Y les tengo noticias: lo ha hecho para muchos, no nada más para unos cuantos. Pero ese es el Espíritu Santo, la persona de Dios en nosotros. Hechos capítulo 1 verso 8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Note la palabra sobre ustedes. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene en nosotros, viene a morar dentro de nosotros. Pero esta palabra, esta instrucción que Jesús les daba a sus discípulos, dijo que Él vendría sobre ellos. Es una cosa muy diferente.
adentro y sobre. ¿Sí me explico? Y les hace esta promesa: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Cuando habla de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es porque lo que ellos alcanzaban a conocer eran esos términos de la tierra. Pero para ellos era lo último, ya no había más. Pero esa enseñanza o esa instrucción para nosotros es que podamos reflejar a Cristo al resto del mundo, que podamos expresar de nosotros la persona de Cristo. Pero te tengo noticias: es cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, que Él nos habilita, nos capacita para poder lograrlo. Sin el Espíritu Santo no podemos mostrar a Cristo. Es tan necesario el Espíritu Santo y una relación personal con Él. Yo no puedo depender de la relación de mi pastor con el Espíritu Santo. Ese espíritu, ese poder tiene que venir sobre mi vida para que yo pueda tener la revelación de la palabra, de la persona de Cristo para mí personalmente, para que yo pueda llegar a ser ese testigo del cual habla esta escritura para los demás que están allá afuera. Entendiendo un poquito más este pasaje, vamos a desmenuzarle tantito. Dice que recibiremos poder, ¿verdad? Es un poder que solamente puede venir de Dios. Una habilidad y una capacidad que solamente puede venir de parte de Él. Esa clase de poder que está diciendo son sobrenaturales y vienen sobre todo, sin distinción de nadie, sobre aquellos que lo reciban. Esta llenura del Espíritu Santo, este poder que solamente Dios nos puede dar. Se refiere en su raíz griega a la palabra dunamis, que se traduce también como una dinamita. Es un poder explosivo, un poder expansivo, que sale con un propósito, que sale de nosotros cuando viene para impactar a lo que está a nuestro alrededor. Esa palabra dunamis quiere decir que es un poder capaz de reproducir por sí mismo un generador de corriente continua. Piensa un poquito en esto. Este poder que solamente viene de Dios, viene a nosotros con el propósito de decir: no será de una sola experiencia. Este espíritu que viene sobre ti traerá tal poder que será un generador continuo de energía dentro de ti. Continuo. Cuando vino sobre aquellos en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, dice que vino un viento recio que sopló y que llenó toda la casa, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y lenguas se les repartieron como de fuego y comenzaron a hablar. Para todos los que tenemos el lenguaje celestial u otras lenguas operando en nosotros, no fue una sola vez que pudo fluir ese lenguaje, ¿verdad? Podemos usarlo de hoy en adelante, que lo recibimos cuando nosotros queramos. Es algo que está saliendo de nosotros continuamente. Tú y yo que hemos recibido la llenura del Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros, ese soplo de Dios, ese aliento de Dios que nos llenó y que se posó sobre nosotros, nos dio como manifestación un lenguaje espiritual, que es hablar en otras lenguas. Y podemos activar ese poder, ese generador, lo podemos dejar salir de nosotros desde ese momento cuantas veces lo queramos, cuantas veces necesitemos hablar en estas otras lenguas. Puedes estar hablando, puedes estar en tu vehículo, puedes estar en cualquier lugar y de repente tener una impresión de la visita de este Espíritu Santo y comenzar: brostorobosita ramande y croboste, manderi bacato robosendele mrandacasto roboste. ¿Qué dijiste? No sé. Estaba hablándole a Dios.
Me estaba comunicando a través de esa conexión de mi espíritu con el Espíritu Santo directamente al cielo. Y es una bendición tremenda. Porque cuando tú y yo no sabemos qué decir, nuestro espíritu sí. Cuando nuestra cabeza llegó al límite, cuando ya se te acabaron las palabras en cualquier idioma que sepas, el lenguaje espiritual brotará para ayudarte a comunicarte con Dios en la dirección que necesitas y tu ser necesita y anhela en ese momento. Es una bendición tremenda y es algo que necesitamos anhelar. Yo he escuchado a mi pastor decir: yo considero más importante incluso hablar en otras lenguas que en el idioma natal, en el idioma que nacimos. Porque cuando hablamos en el Espíritu, hablamos la perfecta voluntad de Dios. Oramos lo que Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, lo que nuestro espíritu desea comunicarse con Él. Hechos 2, del 1 al 4 nos muestra este pasaje cuando viene el Espíritu Santo, la promesa, el espíritu de la promesa que se volvió una realidad. Y dice que el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y fue algo maravilloso, algo sobrenatural, porque sucedió precisamente 50 días después de la fiesta de las primicias, donde la tradición decía o rige que se mecían los primeros frutos, esa ofrenda de los primeros frutos. Es por eso que en mi oportunidad de compartirte, te he tratado de compartir estas fiestas que el Señor estableció para los suyos. No para que al pie de la letra lo hagamos, sino para que tengamos noción de la historia, de lo importante que es en el calendario de Dios para sus hijos. Si bien no somos judíos, si bien no nacimos en la tierra de Israel o del pueblo escogido por Dios, fuimos injertados en la vid, dice la palabra. Fuimos traídos a la familia de Dios, ya no como gentiles, sino como hijos adoptados por Dios, quienes Él escogió de antemano, dice la palabra, aún antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 dice que Él nos amó y nos escogió. Eso está tremendo. Que sin merecer una sola distinción o un solo gesto de parte de Dios, la Biblia dice claramente que Él nos amó y que nos eligió y nos hizo venir a su familia como hijos de la adopción, hijos adoptados. Pero eso no quita ninguno de los beneficios de ser sus hijos. En este pasaje, Pentecostés significa 50, el 50º día que te comentaba, después de la ofrenda mecida de los primeros frutos. Eso lo encuentras en Levítico 23 versos 15 y 16. Te repito, Levítico 23, 15 y 16, si estás tomando notas. También dice que estaban reunidos 120 personas juntas. Pero fíjate lo que esta palabra reunidos en esta porción significa. Significa que estaban en una misma mente, en un mismo sentir. Nadie estaba apático, nadie estaba distraído, nadie estaba fuera de sintonía, nadie estaba desinteresado o tibio. Todos estaban en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo pensamiento. ¿Cuál era ese pensamiento? La instrucción que Jesús había dicho: no se vayan de Jerusalén, sin importar el peligro, sin importar lo que significaba para los que estaban siguiendo en aquel entonces a Jesús. Les había dicho: los van a perseguir, incluso los pueden matar. ¿Sí me sigues? Son judíos que estaban cambiándose el chip a una verdad eterna.
Y Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, aunque corran peligro, aunque les quieran hacer lo que quieran hacerles. Esperen la promesa del Padre. Les dijo: la cual oyeron de mí. En la historia dice que alrededor de 500 personas recibieron esa instrucción, pero Hechos nos deja saber que solo 120 esperaron. Pero esos 120 tenían bien claro en su mente por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Ninguno de ellos estaba pajareando. Ninguno de ellos estaba con la tablet del celular. Ninguno de ellos estaba cabeceando porque estaba cansado. Fíjate cómo dice que estaban. Todos estaban intensamente unidos en fe y en oración. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Estaban esperando lo que Jesús les dijo. Y era el día 50 después de que recibieron la instrucción, cuando el Espíritu Santo vino. Nosotros en 2 horas nos cansamos. No vimos nada, dijo: nada va a suceder. Vámonos de aquí. Tengo hambre, tengo sueño. Va a jugar la selección, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que ir a darle de comer a la familia. Tengo la ropa en la lavadora. Póngale el nombre que usted quiera. Pero aquí dice claro que estaban unánimes juntos. Juntos. Iglesia, le pido a Dios que entendamos todos, me incluyo, la importancia de estar unánimes juntos, en una misma dirección, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Cuando lo logremos, esta cosa va a reventar. Nuestras reuniones nunca más serán iguales. Han habido reuniones que, como decía al principio, el Espíritu Santo se ha paseado y solamente algunos lo alcanzamos a percibir. ¿Y sabe qué significa eso? Que lo que Él tenía planeado hacer no lo logró hacer, porque no encontró corazones dispuestos. No encontró aquellos que realmente con intención vinieron a encontrarse con Él. Me pasó muchas veces. Por problemas personales, por situaciones incluso ajenas a mí. Pero al entender esto, pido perdón. Señor, no me dejes ser tibio. No me dejes mostrarte una cara que no es, un desinterés que no es. Yo estoy aquí porque te amo. ¿Cuántos decimos eso? Porque amamos al Señor, estamos aquí. Y lo amamos, ¿sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Y esas cosas nos desarman a nosotros. Híjole. Dice que vino un viento recio. Ese poder que anima a la creación que te platicaba hace un momento. Ese ruaj de Dios. Ese soplo, ese aliento, ese viento que solamente proviene de Él. Y dice que fueron todos llenos. Otra versión dice que fueron llenos y bautizados. Llenos y bautizados. Y se refiere a lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer en ellos. La palabra dice que estaban cerrados a piedra y lodo, puertas y ventanas cerradas, con temor por lo que los que estaban afuera les podían hacer. Pero cuando vino el Espíritu Santo, todo cambió. Fueron como aquellas espinacas que se comía Popeye. Los ojos empezaron a ver cosas distintas. Lo que nos prometió Jesús ya sucedió. Y dijo que si nos iba a dar poder, no podemos tener miedo. Si dijo que íbamos a tener poder, no podemos estar encerrados. Que se abran las ventanas, que se abran las puertas. Y uno de ellos dio un paso al frente, llamado Pedro, el que había negado a Cristo, pero que hoy a través del Espíritu Santo era una persona distinta, que fue llena de un valor, un coraje, para poder salir y darle la cara a los que los querían matar y decirles: a ver, estos no están borrachos como ustedes están diciendo. Todos estos que están aquí, incluyéndome, hemos sido testigos del cumplimiento de la profecía.
que en los últimos días se derramaría el Espíritu sobre toda carne. Y empezó a predicar, empezó a decirles acerca de la persona de Cristo, y 3,000 fueron salvos. 3,000 personas como los que estaban adentro, que no tenían un pacto con Dios siendo su pueblo, como tú y como yo en algún momento de nuestras vidas. Y la historia comenzó a cambiar. El sacrificio de Jesús empezaba a ser un eco en los alrededores. La persona del Señor Jesús comenzaba a ser un ruido diferente en medio de todos aquellos que no tantos días atrás lo habían crucificado. El Espíritu Santo cambia todo en nosotros para ayudarnos a hacerle entender a la gente que necesitan a Cristo. Ese poder quiere fluir y está fluyendo ahorita en este lugar. Ese rúa de Dios, ese aliento de Dios, ese viento de Dios está comenzando a soplar. Y está animando lo que Él creó, trayendo a vida lo que parecía estar muerto. Está recordándote para qué estás aquí. Y muchos están empezando a sentir esa llenura que en algún momento sucedió en su vida. Fueron todos llenos. De lo más profundo de su ser comenzó a fluir como ríos de agua viva que el Señor había declarado y hablado. Más adelante, cuando Pedro recordó la profecía, dijo que ese espíritu sería derramado, que significa literalmente salir a chorros, verter libremente o a derramar abundantemente los torrentes de la fuente de agua viva y poder de lo alto. Ese poder que estaban experimentando era una conexión directa al cielo de lo que sucede en las huestes celestiales, de aquellos que tenemos un pacto con Dios, de aquellos que les pertenecemos a Él, de aquellos que somos suyos, de aquellos que anhelamos conocerle y le damos libertad a que se mueva en nosotros. Muchos no han podido conocer a Jesús, iglesia, no porque no haya quien les predique, porque incluso hay lugares donde se predica la palabra, pero no se le da una libertad al Espíritu Santo. No hay una intención por conocerle. Tú y yo somos bendecidos por estar en esta casa. Tú y yo somos bendecidos por ser ministrados en la palabra en esta casa, donde hay libertad, donde nadie te va a juzgar si brincas en un pie o en los dos, donde nadie te va a señalar si levantas una mano o las dos, o si las bates en el aire o haces lo que necesites hacer, si te agarras corriendo o caminas. Nadie te va a señalar, porque entendemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y que donde se le da libertad al Espíritu Santo, milagros, señales, maravillas, prodigios suceden. Si yo fuera con cada uno de ustedes, ¿cuántos podrían decir: sí, yo he recibido un milagro de parte de Dios? Y no solo porque Dios es bueno, sino porque le dimos la libertad para hacerlo, porque le dimos oportunidad para que Él mostrara su amor inconmensurable, infinito en nosotros. Esas personas no logran darse cuenta que sin el Espíritu Santo jamás van a poder ver a Jesús como el Mesías, como el Redentor, como el Salvador. Porque es Él quien nos revela a Cristo. Es Él quien nos habla de la persona de Jesús. Es Él que hace posible que esa persona se refleje de nuestra vida hacia afuera. Aunque hayamos sido lo que fuimos en el pasado, aunque hayamos cometido los errores que cometimos en el pasado, el Espíritu Santo de Dios transforma. Empiezo a terminar, si viene la banda, por favor. Juan 16,
versos 7 y 8, dice la palabra: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Juan 16, 7 y 8, repito la cita: en cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El Espíritu Santo es quien nos revela lo que hay que arreglar en nuestra vida. Aquello que nosotros en algún momento dijimos, es que no tiene nada de malo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, a ver, toma una pausa y considera si realmente eso es bueno o no. Es Él el que se encarga de convencernos. Aunque muchos de nosotros seamos duros para que nos convenzan, Él lo va a hacer siempre con amor. Él no nos va a juzgar ni nos va a crucificar. Él nos va a hablar suave, con amor, y nos va a decir: hey, te equivocaste en esto. Oye, esto no estuvo bien. Oye, esto que estás haciendo, que has estado haciendo, necesitas ajustarlo, porque eso no me agrada, porque eso no debería estar en tu vida. Es Él el que nos lleva a tomar esas decisiones. Hay un personaje, una persona en el Nuevo Testamento que lo escribió casi todo, llamado Saulo, después llamado Pablo. Nació como Saulo y Jesús le cambió el nombre a Pablo, apóstol de Cristo, porque Él lo escogió, y que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y es una herramienta tremenda para nuestra vida, una guía tremenda para nosotros. Y Pablo tuvo un encuentro con Jesús, mas no le vio. No le vio, no lo logró ver, pero sí entendió la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Romanos 8:11. El apóstol Pablo escribió: el Espíritu de Dios. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Romanos 8:11. Quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Esta revelación solamente pudo venir a través del Espíritu Santo. Entender que ese poder es más que suficiente para hacer lo posible todo, aún levantar a los muertos, aún resucitar a aquellos que han muerto, y vivificar los cuerpos mortales, traer sanidad y vida nuevamente a lo que parece estar muerto. Y es a través de ese mismo Espíritu. Fue a través del Espíritu Santo obrando con Jesús para señales maravillosas, milagros y prodigios, que los discípulos pudieron conocerlo a Él y pudieron entender ese gran poder que operaba en Jesús y que podía operar cuando viniera sobre ellos de esa misma manera. Pues Jesús dejó escrito: las obras que yo hago ustedes también harán, y aún mayores, porque yo voy de vuelta al Padre. Y al llegar delante de la presencia de mi Padre, Él enviará el Consolador, al Espíritu Santo, que hará posible todo lo que hizo posible en mi vida, aun cuando somos imperfectos, aun cuando nos hemos equivocado. Te he dicho todas estas cosas acerca de esta persona del Espíritu Santo con un propósito, y ese es para conocerle mejor, para saber que con el Espíritu Santo podemos tener tal relación como la hay con el mejor amigo que tú puedas mencionar de tu propia boca. Que esa relación que podemos tener con el Espíritu Santo va más allá de una oración, es una interacción con Él. Todos admiramos a estos hombres y mujeres. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo reposa en ellos y les ha ungido
para mostrarnos y revelarnos la persona de Cristo. Y podemos ver a Jesús en ellos. Podemos ver el amor del Padre en ellos, quienes han dado su vida, quienes han dejado sus familias para venir a un lugar desconocido para ellos, pero con un corazón solamente el que usted y yo conociéramos ese maravilloso amor, y a la Trinidad siendo uno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como nuestro Dios. Mi oración es que Él nos guíe. Mi deseo, mi anhelo más grande es que Él pueda hablar a nuestro corazón con impresiones, voz audible, pensamientos, de la manera que Él lo desee, pero que Él sea el que dirija nuestros pasos, tanto como personas como congregación. Hay promesas de parte de Dios para esta casa que no las vamos a ver, iglesia, si no estamos unánimes juntos, procurando conocer al Espíritu Santo y dejándonos guiar por Él. Hay planes de Dios para esta casa que solamente el Espíritu Santo puede hacer posible, como estas cosas. Esto es Dios. Ellos ni nosotros tenemos los recursos para poder hacer esto, pero Dios sí los tiene. Y tiene personas que le aman, y tiene personas que son sensibles a su voz, no solamente para esto, sino para hacer que esta casa siga funcionando. ¿Y sabes qué es lo que hace posible eso? Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus ¿qué? Tus frutos. Es a través del Espíritu Santo que vamos a abundar en esos frutos. Frutos son consecuencias de las siembras. Las cosechas nos devuelven frutos. Y es lo que hace posible todo lo que ves. Y yo no sé de ti, pero haz memoria de los años hacia atrás. Duramos mucho tiempo en la misma condición, pero hoy estamos estrenando una casa de Dios. Hoy es día que estamos estrenando las bendiciones y las misericordias de Dios por su gracia, porque le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo que nos muestre el corazón de Dios, que nos revele a la persona de Cristo. Quisiera que estemos todos como esos en el aposento alto, que nos dejemos llevar y sumergir en ese poder, en ese dunamis que fluya en nosotros como ríos de agua viva, con un generador constante de poder que nos lleve a conseguir almas, que demos fruto como casa de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo. De esa manera vamos a cumplir parte de la promesa y parte de la esperanza de Dios por la iglesia y la novia por la que Él va a venir. Una iglesia que esté atenta a su venida. Una iglesia que lo está esperando, pero que mientras lo está esperando está diciendo: estoy lista porque he estado haciendo lo que he sido llamada a hacer. Estoy lista porque he estado llevando a cabo lo que tú me has pedido que yo haga. Al final del libro, Juan escribió: la iglesia, el Espíritu y la iglesia dicen ven. El Espíritu y la iglesia dicen ven. El Espíritu y la iglesia dicen ven. Señor, es mi oración que nos lleves en la dirección correcta, en tu voluntad. Padre, que las palabras que salgan desde este púlpito sean tus palabras todo el tiempo. Palabras que nos lleven hacia el ungido de Dios y su unción, que nos hagan ir en pos, Señor, de tu propósito para nuestras vidas en esta tierra. Que seamos luz como tú deseas que lo seamos. Que alumbremos, Señor, hacia afuera con tu persona. Que tu gloria sea revelada a través nuestro a un mundo que aún no te conoce. A personas, Señor, que no la están pasando bien. A personas, Señor, que han estado en enfermedad, que han estado en pobreza, que han estado en miseria, Señor.
Oh, cautivas por maldiciones que ni siquiera deberían experimentar.